16 semanas. Una situación realmente muy dolorosa para una mujer. Por eso es usted quien nos ha dicho que hubiera preferido una captura, que le estuviera en el banquillo ante un juez, diciendo la verdad, contando, para tener un poco de paz. Pero bueno, la realidad fue fue un operativo militar. También suponemos que la dificultad de las condiciones de poder capturar a un personaje de estos. Vamos a seguir conversando con usted, por supuesto, Mónica, sobre lo que significa la noticia que hoy estamos contando. Es decir, hemos evolucionado de la noticia de los ataques permanentes y bárbaros de Osama Bin Laden, de sus amenazas, a lo que hoy para el mundo es ya contar con un terrorista menos, ya tener una amenaza menos. ¿Usted cree que el hecho de que la red terrorista Al-Qaeda siga viva amenaza hoy más cuando su jefe ha sido dado de baja y entonces ahora pueden venir represalias? Pues no te podría decir a ciencia cierta, ¿no? Pero realmente sí tengo ese pensamiento interno. Sí me da miedo que haya una represalia, sí me da miedo que España esté en el punto de esa represalia, y lógicamente yo creo que eso es algo que pensamos todos, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Es un poco la expectativa que te comentaba al principio, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Ahora lo han matado, lógicamente, pues ahora tendremos que esperar a ver qué sucede, tanto por un lado como por otro. En segundo seguimos hablando con Mónica Sánchez García, sobreviviente de los atentados del 11 de marzo en España, con William Rodríguez, sobreviviente del 11 de septiembre, y con Marita Gramstan, quien de alguna manera ha vivido en carne propia el 7 de julio de 2005 en el Reino Unido. Ya regresamos. Hoy en la noche seguimos conversando con las víctimas. El punto clave son ellas, las víctimas. Hablan las víctimas del terrorismo de Osama Bin Laden, mientras el mundo entero está a la expectativa del futuro de las investigaciones sobre la red terrorista Al-Qaeda, de qué pasará con las evidencias que Estados Unidos, el presidente Barack Obama y la Central de Inteligencia CIA estén dispuestos a compartir con los ciudadanos del mundo entero sobre la muerte de Osama Bin Laden. Nosotros hablamos con las víctimas. Ya ustedes nos acompañaron repasando lo que ha sucedido en España y en el Reino Unido. Los dos países que acompañaron a los Estados Unidos en la llamada guerra contra el terrorismo sufrieron estos mortales ataques terroristas que cobraron la vida de cientos de personas. Ya recordamos exactamente las dolorosas imágenes en Nueva York y Madrid. Ahora nos vamos a centrar en los atentados en Londres el 7 de julio de 2005. 4 explosiones conmocionaron a la capital británica, dejaron 56 muertos y más de 700 heridos, un hecho más adjudicado a la red terrorista del hoy desaparecido líder Osama Bin Laden. El 7 de julio de 2005 fue Londres el blanco de un nuevo ataque de la red Al-Qaeda. De nuevo los atentados fueron dirigidos contra el sistema de transporte, como sucedió en Madrid. 4 artefactos estallaron, 3 en los trenes subterráneos de la capital británica y otro en un autobús que circulaba por las calles londinenses. Este nuevo hecho de violencia cobró la vida de 56 personas, 52 víctimas y los 4 terroristas sospechosos, y dejó 700 heridos. La primera hipótesis para las explosiones fue un daño en las redes eléctricas que alimentan el emblemático underground londinense, pero luego apareció la tesis que implicaba a elementos terroristas en los ataques. El hecho es que tenemos terroristas que utilizan el suicidio como un arma en las calles de Londres, y por debajo de ellas es el contexto en el que estamos operando. Horas más tarde, un grupo autodenominado Organización Secreta Al-Qaeda en Europa aceptó la autoría del crimen en este documento, cuya autenticidad no fue probada. Gran Bretaña está sacudida y conmovida en el norte, sur, oeste y este. Hemos cumplido nuestra promesa y realizado una operación militar bendita. Seguimos alertando a los gobiernos de Dinamarca e Italia y todos los gobiernos cruzados. 2 veces después de los ataques, Al-Qaeda aceptó su responsabilidad. Exactamente como han hecho derramar ríos de sangre en nuestros países, desataremos volcanes de ira. El entonces primer ministro británico condenó el terrorismo en su territorio. Este es un día muy triste para todos los británicos, pero saldremos adelante.
Marita Gramstad, usted perdió ahí a su amiga Miriam Hayman el 7 de julio de 2005. Marita, yo quisiera saber, ¿usted cómo se enteró de que su mejor amiga estaba en una estación de metro, estaba dentro de un vagón de metro cuando ocurrieron los ataques? ¿Cómo se enteró usted de la noticia y cómo vivió usted esos momentos siendo víctima directa por esa muerte de esa persona tan cercana de estos ataques terroristas? Bueno, Claudia, el día mismo yo estaba trabajando cerca donde la bomba, en el bus. Ella, Miriam, iba donde el trabajo tomando, como siempre, transporte público, como toda la gente en Londres, en el hora pico. Ella tomó el metro, fue evacuada del metro King's Cross y montó en el bus 30 de Tavistock Square. Ella llamó al papá y él estaba hablando con ella porque quería seguir al trabajo. Un momento al otro la línea se cortó y él escuchó el papá la bomba, pues un ruido enorme y gritos y ya, nada. Entonces yo en mi trabajo no sabíamos qué estaba pasando, era un caos en Londres total. Y cuando empezamos a conocer algo de bombas, destrucción, intentamos hacer llamadas a nuestra familia, a los amigos, y por supuesto intenté llamar a ella. Los celulares y las líneas fijas era casi imposible ese día mismo. Intenté y no logré hablar con ella, y no sabía qué está pasando. Entonces yo fui donde mi casa, todo el mundo caminando silencioso por las calles. El día siguiente volví a mi oficina y mientras estaba hacia la oficina yo vi la cara en una foto, en el periódico de ella. Y yo sabía en ese momento que ella estaba uno de los desaparecidos. Yo me sentí como en un pánico, quería vomitar, yo estaba, no, ese no puede ser, vamos a encontrarla en un hospital luchando para encontrarla por la ciudad. Y al final, 4 días después, nada de ella, y el papá pensando pues lo que pasó mientras él estaba hablando con ella, que por supuesto debería haber muerto. Y vino la confirmación, desafortunadamente, de la autorización, la organización quien hace las pruebas de los cuerpos, y con la ADN de ella, ellos tenían esa prueba que ella estaba uno de los muertos del bus. Entonces entramos en una devastación, yo tenía una rabia que tomó mucho tiempo para desaparecer, porque estábamos totalmente devastados, perder esa persona tan importante, tan querida, y yo pensé, ¿por qué ese hombre, Osama Bin Laden, y los otros que siguen a él, porque ellos siguen viviendo? Sí, por supuesto, los atacantes suicidas de ese día murieron, y bueno, pero él no, y él tenía ese derecho a seguir viviendo, y ahora me siento como un poco más feliz de un lado, que al menos no tiene más vida.